¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Feliz día después del Campeonato del Mundo Sub-20 de la selección uruguaya. Es que este fin de semana ha tenido muchas cosas, pero creo que honestamente he acertado en cubrir aquellas que más ilusión me hacían y que más espectáculo han deparado. Sí, la Champions del Manchester City de Guardiola está muy bien, es una recompensa merecida a su temporada, si bien su partido no fue ni mucho menos el mejor. El partido de Segunda B de Primera Federación que retransmití entre Castellón y Depor, desde luego, estuvo espectacular con 7 goles, pero ese partido acabó mal para un histórico de nuestro fútbol y lo que más me llenó, lo que más feliz me hizo acostarme fue la victoria de Uruguay en el Mundial Sub-20 contra Italia por, además, las formas en las que se produjo ese recital de fútbol con las señas de identidad de siempre, pero con la evolución necesaria que demanda el fútbol del siglo XXI para que los hombres de Marcelo Broly vencieran a toda una Italia que venía de triturar rivales por el camino. Así las cosas, en este día de dulce resaca, lo que me apetece a mí es resaltar el éxito uruguayo, pero llamar a la prudencia, porque los precedentes así lo indican y os lo voy a contar a fondo a continuación, veréis. Uruguay es la tercera final del Mundial Sub-20 que disputaba, ayer fue la primera que ganó y por tanto eso hay que celebrarlo como merece. Si bien es cierto que yo me he retrotraído 10 años atrás porque aunque no recuerdo la primera final de Uruguay contra Argentina en el 97, sí que tenía fresca en la memoria la de 2013. Bueno, fresca en la memoria en cuanto a que recordaba que era un Francia-Uruguay, que la celeste había caído por penaltis y que en Francia estaba Pogba y que en Uruguay estaba Jiménez. Básicamente, con algún dato más, eso era lo que yo creía y los datos consultados han reafirmado mis teorías. Pero la pregunta que yo me he hecho es la siguiente. ¿Cuántos de aquellos tanos uruguayos han llegado a la absoluta, han triunfado en el viejo continente o han hecho la carrera que se esperaba de ellos? Si bien es cierto que aquella Uruguay perdió y esta Uruguay ganó, cuidado porque hay algunas conclusiones que nos dejan más fríos de la cuenta y voy a desmenuzar jugador por jugador de todos los que disputaron como titulares aquella final. Uruguay sub-20 formó en aquel partido, ya digo, contra Francia, con De Amores bajo palos. Guillermo de Amores salió de Liverpool de Montevideo, un club que produce muchísimo talento, y esta temporada, después de ir dando vueltas por América, ha vivido su primera campaña europea que ni siquiera ha sido completa en ningún sentido. Fue media temporada y en esta media temporada en el Sporting de Gijón, como cedido por parte de Lanús, apenas ha debutado un ratito y le han metido 3 goles. En Sudamérica estuvo, por ejemplo, en Fénix y pasó por Deportivo Cali colombiano, que fue donde hizo algo más, pero vaya, que era un arquero consolidado que incluso gana la medalla de oro de los Panamericanos 2 años después, a nivel sub-23, y sin embargo no ha hecho carrera en Europa. Pero hay casos para todos los gustos. El siguiente es el mejor de todos, el que más optimista nos permite ser si solo nos remitimos a las comparaciones uruguayas. Calma, que luego doy precedentes positivos. José María Jiménez es el que jugó como lateral derecho en aquella final, si no me equivoco. Surgió de las categorías inferiores de Danubio. Es curiosísimo porque la mayoría de jugadores surgen o de Liverpool o de Danubio. Luego ya los va pescando Nacional o Peñarol en algunos casos, pero los que producen futbolistas son estos clubes junto a Defensor. Bueno, José María Jiménez sale de Danubio, llega al Atlético de Madrid después del Mundial, pero ya estaba firmado durante ese torneo. Y con el club rojiblanco lleva más de 200 partidos, de más a menos, eso sí, pero 81 internacionalidades con la absoluta, una final de Champions como protagonista, si bien ya estaba en plantilla cuando el Atlético llega a otra, lo convierten en el exponente más destacado de aquella generación. Ya digo, pese a que sus últimos años a mí me dejan un tanto indiferente,
ha sufrido muchos problemas de lesiones, ninguna excesivamente grave, pero se ha perdido más partidos de los que debería. Y el destinado a suceder a Godín en la defensa del Atlético se ha quedado muy corto, pero es el mejor de todos estos, porque el siguiente que también llegó al Atlético y que jugó como titular aquella final fue Velázquez, Emiliano Velázquez. Qué tiempos en los que en el podcast de Axel Torres Velázquez era exaltado como un central antológico, como ese central exuberante de futuro. Otro que sale de Danubio y que llega al Atlético. Hasta ahí igual que Jiménez. Pero es que con el Atlético yo creo que ni llega a debutar. Sale cedido al Getafe, hace unos buenos partidos, extraordinarios partidos. De hecho, recuerdo marcando y neutralizando a atacantes del Barça de la MSN. Contra su compatriota Luis Suárez libró algún precioso duelo. Pero va claramente de más a menos. Ni siquiera llega a sentarse en primera división, sale cedido al Braga portugués, luego al Rayo Vallecano, de vuelta a la Comunidad de Madrid, está varias temporadas ahí y vuelve a sus orígenes, o no tanto a sus orígenes en cuanto a país, sí en cuanto a continente, porque acaba en Santos y ahora está en Juárez, mexicano. Así que otra carrera de podía haber dado más. Gastón Silva, otro que jugó como defensa en aquel partido Francia-Uruguay del Mundial 2013 de Turquía, era el capitán incluso, surgió de defensor, o sea, un defensor que surge de defensor, todo encajaba. Ahora actualmente juega en el Puebla y es que Gastón Silva es de los casos que nos permite ser más optimista, pero pese a ello no pasó de jugar en equipos normales y corrientes con todo el respeto de las primeras divisiones. Torino, Granada, Independiente y luego ya en segunda división, como Huesca y Cartagena, aquí en España. Bueno, con el Huesca creo que llega a pisar la primera división, pero por poco tiempo. Eso sí, 19 partidos con la selección absoluta, así que ni tan mal. Lateral izquierdo de aquel combinado, este es un caso que te hace frenar muchísimo las expectativas. Gianni Rodríguez. Salió otro, de Danubio. Juega actualmente en el Rampla Fútbol Club, segunda división de Uruguay. Lo fichó el Benfica. Solo militó en el filial y estuvo en Peñarol a préstamo. O sea, en Europa no llegó a sentarse. De Peñarol sale otra vez cedido a Cerro. Lo intenta rescatar el Almería en 2019 tras pasos fugaces por clubes de mediana estatura de Sudamérica. El Almería cambia de propiedad en 2019 y no llega ni a debutar. En 2021 prueba suerte en el Ejido, un club de las categorías muy menores de aquí de España. Y entre medias pasa por Armenia, por el Lori. Es decir, pasamos de ver a Gianni Rodríguez en la final del Campeonato del Mundo Sub-20 a estar en un equipo de segunda división uruguaya después de dar tumbos y tumbos durante años. Es un caso como para que los zanos de ahora pongan los pies en el suelo y no los levanten. El centro del campo estaba poblado por Sebastián Cristóforo. Este sí que me da lástima, en el sentido menos peyorativo de todos, pero es que surgió de Peñarol y volvió demasiado temprano. Lo fichó el Sevilla de Monchi, en un fichaje que todos nos las prometíamos felices. De hecho, su primera temporada es esperanzadora, pero, malditas lesiones, en 2014 se rompe la rodilla y ya no vuelve a ser el mismo. Con apenas 20-21 años, deja de proyectar todo aquello que apuntaba y empieza a salir cedido del Sevilla a la Fiore, lo compra la Fiore, lo cede al Getafe, de nuevo lo manda a préstamo al Eibar, acaba en el Girona, en el Cartagena, y es que incluso en 2021 llegó a ser jugador libre, es decir, agente libre porque ningún equipo acorde a sus expectativas lo quería firmar. Pero este futbolista, Sebastián Cristóforo, muy castigado por las lesiones, por esa famosa triada,
cuando apuntaba muchísimo y era un futbolista que de otra manera seguramente habría acabado siendo internacional absoluto. Yo me mojo porque me gustaba bastante Cristóforo. Compañero suyo en el centro del campo y surgido de defensor era Federico Gino. Federico Gino tardó en dar el salto muchísimo, incluso fue cedido por el club de origen. Apenas jugó en Cruzeiro y en 2023 cruzó el charco, es decir, ya metido en la treintena, para enrolarse en las filas del PAS Giannina de la primera división griega. O sea que otro futbolista, Federico Gino, que si bien no era de los más prometedores de aquella generación, no ha podido romperla, ni mucho menos. La banda izquierda de aquel equipo la ocupa otro de los casos positivos. Es Diego Laxalt, otro que sale de defensor, parte rumbo al Inter de Milán. No llega a debutar con el vigente subcampeón de la Copa de Europa. Se va cedido al Bolonia, luego al Empoli y más tarde al Génova, que lo compra y donde llama la atención del otro equipo de la ciudad lombarda que ha sido campeón de Europa también, que es el Milán. Y en el Milán también encuentra su techo, es decir, en el Inter y en el Milán no se asienta y, bueno, acaba cedido en una carrera más que respetable al Torino y al Celtic de Glasgow para posteriormente ir a Rusia, al Dinamo de Moscú, donde juega desde 2021, pero pasó por los dos grandes clubes de Milán, jugó 24 partidos con Uruguay y aunque es cierto que ninguno de los clubes de Milán le dio la oportunidad o no logró hacerse un hueco, pese a que estaban en horas bajas, al menos llegó a ellos, que no es poca cosa. Fijaos lo difícil que es llegar y lo estrecho que es el embudo a partir de la categoría sub-20. Continuamos con el siguiente, que es Leonardo Pais, surgido, cómo no, de defensor. Juega en Montevideo Wanderers, nunca ha jugado en Europa. Estuvo en el Torque, también en el Juárez, en el Liverpool de Asia y en el Cruzeiro, destino recurrente para los uruguayos, por lo que vamos viendo. Por cierto, también estuvo allí el Papa Pezzolano. Leonardo Pais, antes de su segunda etapa en los Wanderers, estuvo, ya digo, en la liga brasileña, pero no trascendió su nombre más allá de las fronteras sudamericanas. Nos quedan, ¿quién? Los delanteros. Nico El Diente López. Ahora tenemos al Cepillo. Antes tenían los uruguayos al Diente como internacional sub-20 prometedor. Salió de Wanderers y se acabó de formar en Nacional ya de muy temprano. Todavía siendo sub-17, acaba en uno de los grandes del país. Lo captó la Roma, tal era su talento, antes, un año antes del Mundial Sub-20 de 2013. Sin embargo, de la Roma pasa a Udinese, porque en la Roma apenas cuenta, y vive cesiones al Verona, al Granada, que era grupo amigo de Udinese, quizás por eso acaba cedido ahí, y de vuelta a Nacional de Montevideo. Ha dado vueltas por Sudamérica, incluso por Norteamérica, puesto que estuvo en Internacional y en Tigres mexicano. Pero Nico López en aquel 2013 daba la sensación de que estaba para mucho más y se acabó quedando en relativamente poco. Y luego tenemos el caso de Felipe Avenatti, que Felipe Avenatti es un jugador que salió de River Plate Montevideo y que juega en un equipo belga, pero su historia no es ni la mejor ni la peor en cuanto a gran carrera. Está en el Kortrijk y si bien no es ni muy buena ni muy mala, hay que decir que es un auténtico trotamundos del fútbol europeo. Lo ficha el Ternana después del Mundial, pasa por el Bolonia y esta es su segunda etapa en el club belga del Kortrijk, después de militar en otros 4 del país. El Standard Lieja, en el Royal Antwerp, el vigente campeón, por cierto, en el Saint-Gilloise y en el Beerschot. O sea que es un auténtico Willy Fogg del fútbol europeo, en Italia y en Bélgica. Pero haciendo balance de estos 11 futbolistas, solo 3 llegaron a tener
relativa continuidad en la selección absoluta. Solo uno llega a la máxima élite en algún momento de su vida, que es José María Jiménez, y muchos de ellos están de vuelta en su continente. Para no daros tanto bajón, os diré que otra prueba de las categorías inferiores, de la sub-20, es que muchas veces los suplentes son los que acaban llegando. O sea que algunos de los que han salido en la segunda parte pueden soñar con llegar más lejos que muchos que ahora prometen una barbaridad. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque suplentes de aquella final sub-20, que pierde por penaltis contra Francia y Uruguay, con fallos por cierto de Emiliano Velázquez y de Georgian de Arrascaeta, eran precisamente el jugador actual de Flamengo, Guillermo Varela, que llega a fichar por el Manchester United y a pasar por la cantera del Real Madrid en las filas del Castilla y juega 12 partidos con la absoluta, e incluso Lucas Olaza, que falla uno de esos penaltis y que sale de River de Montevideo, acaba teniendo un paso testimonial por Boca de Argentina y tiene ya unos cuantos tiros pegados en España en las filas del Celta, por cuyo filial pasó, por el Elche y sobre todo por, ya digo, el primer equipo del equipo de Vigo, por el Celta, y por el Real Valladolid, con el que acaba desgraciadamente de descender a segunda división. Olaza, no sé si lo he dicho bien o mal, pero es el que mete el único penalti de la tanda. Fallan Velázquez y de Arrascaeta, pero él lo mete. Bueno, el caso es que a nivel de selección absoluta, Varela tiene 12 partidos y de Arrascaeta tiene un total de, creo recordar, en torno a 80. O sea que está muy bien y solo lo supera en ese apartado José María Jiménez. O sea que los suplentes que no tiren la toalla y que nadie dé por hecho que los titulares van a llegar. Esa sería mi conclusión. Y por daros más esperanza, bueno, os cuento que en Francia, que ganó, porque hay que recordar que esta Uruguay sí que ha ganado, a diferencia de la anterior, de la de 10 años atrás. En Francia estaban Areola en portería, ha tocado primera de sobra, incluso en el Madrid. Fulquier, otro que tal baila, que marcó el último penalti. Kurtzuma, que estuvo en todo un Chelsea. Lucas Digne, que llegó a militar en el Barça, aunque con paso efímero. Kondogbia, que también ha pasado por la primera división española e italiana ampliamente. Pogba, más de lo mismo, llegó a ser considerada una estrella mundial, aunque a mí nunca me convenció. Vegetout, Thauvin, y ya luego los otros franceses menos pedigrí en los titulares, porque los suplentes se da el caso de Sabalí, que ha llegado a jugar con Argelia, se cambió de selección porque tenía la posibilidad por ascendencia, pero es muy buen lateral, y un Tití, que ahora castigado por las lesiones parece que vuelve a resurgir en Italia, pero fue indiscutible y fundamental en la Francia campeona del mundo 2018. Así que he ido de menos a más, porque os cuento que en Uruguay hay que intentar no repetir errores. Ahora que nos preguntamos muchos cuántos irán con Bielsa a la próxima convocatoria de la absoluta, que será el debut del seleccionador argentino. En Uruguay hay que aprender de eso, pero en Francia hubo casos mucho más halagüeños y ya no os cuento nada en España, en la generación de 1999, donde estaban un tal Iker Casillas o un tal Xavi Hernández, entre otros que llegaron a ser grandes futbolistas de primera división e incluso campeones del mundo. Así que he hecho este repaso en línea ascendente. Los precedentes uruguayos son más negativos que positivos. Los precedentes internacionales de la selección que sí ganó el Mundial, como fue Francia o como fue España, yéndonos aún más atrás en el tiempo, invitan al optimismo. Ahora os toca a vosotros. Comentadme, ¿quiénes de estos llegarán de los... Vamos a ver si recuerdo la alineación. Hombre, reto personal. Randall Rodríguez, Chagas, Facundo González Boselli, Maturro, que me encanta, Damián Díaz, Fabricio Díaz, bueno, Damián García, Fabricio Díaz, Lucho Rodríguez, Gastón Duarte y compañía. Me dejo dos por el camino que si los pensara un poco los sacaría seguro. Pero ¿quiénes de estos llegarán? Por supuesto, uno es
el cepillo, Facundo González. ¿Quiénes de estos creéis que llegan? ¿Creéis que Uruguay se va a tener que agarrar, por desgracia, al precedente de 2013? ¿O creéis que va a ser como Francia en aquella generación o como España en 1999? Leo vuestras opiniones, vuestras impresiones. Enhorabuena, Uruguay, y espero que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, porque seguro que ha merecido más la pena que el principio, pero hay que contrastar las dos realidades. Os espero en las reacciones que tengáis que comentarme. Hasta la vista.